El día de hoy vamos a ver nuestra parte 92 del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y lo hemos titulado Los dones de la gracia. Y vamos allá, por favor, David, si eres tan amable. Hoy tenemos a David de nuestro sponsor, en los controles. Perfecto. Cada don conlleva en sí una misión y un propósito específico, pero Dios nos exhorta a valernos de su gracia para usar sin límite los dones que nos ha dado. Y para ello será necesaria la implementación de 3 elementos en nuestra relación con Él. Vamos a ver estos 3 elementos. Adelante. Primero vamos a leer este pasaje, que es el pasaje ancla que vamos a estudiar el día de hoy. Tom, si eres tan amable. Romanos 12, del 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Bien, esto es lo que hoy vamos a estudiar y vamos a ver estos 3 elementos. Adelante, querido Dave, si eres tan amable. Los dones de la gracia que Dios ha puesto en nuestra vida requieren de 3 elementos clave para llevarse a cabo sin límite. El primero es anda revelándose la máquina. El primero es que es el mismo Espíritu. Esto es fundamental. El segundo, santifica el nombre de Dios. Y el tercero, el amor de Dios es la base de todos estos dones. Todos los dones santifican a Dios y todos los dones provienen del mismo Espíritu. Adelante, David. Vamos al primero. Es el mismo Espíritu. Adelante. Tom. Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Exacto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. David. Todo lo que podemos entender o podamos entender hoy de la Escritura es absolutamente coherente con lo revelado en la misma, porque el Espíritu Santo es el mismo en todos los creyentes. Cualquier incoherencia entre lo que Dios ha dicho y lo que uno interpreta debe ser entendida como una herejía. No puede haber una interpretación distinta al Espíritu de la Escritura, porque el Espíritu de Dios no ha cambiado, es el mismo. Es quien escribió la Escritura y quien nos dice qué hacer. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia absoluta. Comprendemos así que los dones dados por Dios son absolutamente coherentes a la Escritura. Cada don tiene una función espiritual que comienza con santificar y glorificar el nombre de Dios y su propósito. Si el don proviene de Dios, debe señalarlo a Él y solo a Él. No pretendo decir que sea salvo la persona a quien me voy a referir, pero definitivamente es un ejemplo en esto. Hay un jugador que se llama Lionel Messi, que cada vez que anota goles, le agradece a Dios la obra que hizo. Y cada vez que lo entrevistan, él lo manifiesta. Dice, esto es algo que Dios me ha dado. No es algo de lo que yo pueda jactarme, porque yo sé que me fue dado. O él está consciente
independientemente de su condición ante Dios sobre su salvación, él está consciente de que es Dios quien le ha dado esa capacidad y esos dones. Todos los dones tienen la función, la función de propósito y fin, de origen y propósito más bien, de glorificar el nombre de Dios. Adelante, David. Tom. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Exacto. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia y el autor de lo que tenemos que hacer. Adelante, David. Dios enumera los dones comenzando por el don de profecía. Este don ha sido modificado una vez que la Biblia se ha completado. Ya no hay profecías nuevas. Ya no hay profetas en el sentido de generar nuevas revelaciones como en las cartas de los apóstoles. El don de profecía se ha transformado en la acción directa de la interpretación de la palabra de Dios, ya revelada y establecida. Este aspecto también fue advertido por Dios ante Daniel, aclarando que la profecía ya establecida sería aclarada en el tiempo del fin. La interrelación entre las fechas de las fiestas judías y los eventos para la evangelización mundial y el entendimiento del orden de los eventos en el día del Señor son ejemplos de ello. Adelante, David. Vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando venga lo perfecto, cuando Dios termine la obra de su palabra, ya no habrá necesidad de que un profeta nos diga una nueva revelación. Todo está aquí. Ahora, la profecía, el don de profecía se ha transformado ahora en la interpretación correcta de la palabra de Dios ya establecida. O sea, ya lo perfecto se ha terminado, se ha completado, y ahora el don de profecía ya no es ver nuevas cosas, sino la interpretación correcta de lo ya establecido por Dios en la Biblia. Siguiente. Tom. Daniel 12, 4 y del 9 al 10. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Tenemos que ubicar este aspecto. Fíjate que estas últimas dos líneas que aparecen allí, a veces las pasamos por alto quienes ya vivimos en el Espíritu de Dios. Ninguno de los impíos comprenderá. A veces uno trata de meterle con cincel estas verdades a un incrédulo. No van a entrar porque entran de manera espiritual.
Es imposible que entre en estas verdades a alguien que no tiene el Espíritu, que es la única puerta de acceso a las verdades espirituales de Dios. No hay otra puerta, solamente hay una. Es el Espíritu Santo. Y para poder tener esa puerta es necesario abrirla en la cruz del Calvario. No hay otra llave. Porque el Espíritu Santo entra al corazón de una vez arrepentidos y convertidos, aceptando el pago de Cristo por nosotros en la cruz. Así es que si no hay primero la conversión, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, no hay puerta de acceso para las verdades espirituales. Así es que, recomendación al margen. Deja de tratar de sacudir a la gente incrédula con las verdades espirituales cuando le es imposible entenderlas. Mejor ora por ella, por la persona, y dile a Dios que comience, que humedezca su corazón hasta que se convierta. Porque si no se convierte, es imposible que lo entienda. Ninguno, dice ninguno de los impíos entenderá. Ninguno. Pero los entendidos comprenderán. David. El siguiente don que Dios menciona en esta lista es el don de servir. Es notable que este don de servir se mencione antes del don de enseñar, porque enseñar sin el don de servir no se envanece. Finalmente, nuestro ministerio espiritual parte del servicio permanente, un don que Dios ha puesto en cada uno en proporciones diversas. El servicio es el instrumento más alto de honor para Dios. Y cualquier sentido es el bien más necesario, y en cualquier sentido es el bien más necesario en nuestra sociedad, pero es el que casi nadie quiere llevar a cabo. Todos quieren ser príncipes, poderosos líderes, pero nadie está interesado en servir. El servicio es el don más importante para Dios, y así lo dejó claro en los apóstoles de Jesús, que discutían entre ellos por ser el primero. David. Tom. Marcos 10, del 42 al 45. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo está diciendo el siervo número uno del mundo, históricamente. El Rey de Reyes y siervo número uno. Está diciendo: ¿te interesa tener una preeminencia en el reino de los cielos? Necesitas servir. Tienes que ser humilde y siervo. David. El tercer don que es mencionado es el de la enseñanza, seguido por el de la exhortación. Estos son los dones centrales que nos permitirán ubicar mejor nuestra visión eterna ante la neblina mundana de esta dimensión temporal. Aquí cabe mencionar que de ninguna manera son dones de un solo sentido, sino de ida y vuelta. Esto significa que quien tiene el don de la enseñanza o la exhortación es enseñado y exhortado primero por el mismo Espíritu. Muchos pretenden enseñar y exhortar cuando no están dispuestos a ser enseñados o exhortados. Pero es imposible que Dios use almas que se resisten a la enseñanza o a la exhortación para hacer esta labor. Nada sino frutos secos serán el resultado de quienes así proceden. ¿Sí? Quienes usan este don pero tapan sus oídos para ser enseñados, recibirán frutos secos como consecuencia
de su ministerio. David. Tom. Mateo 7, del 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Ahí está, exactamente. Si nosotros abrimos nuestros oídos y ponemos nuestro soporte en la roca, estaremos firmes. Si lo ponemos en nuestra propia naturaleza, que es como la arena, vendrán las catástrofes espirituales y también catástrofes temporales de toda índole. Por favor, David. La lista termina con los últimos 3 dones de 7. El don de dar, el don de liderazgo y dirección y el don de la misericordia. Cada uno de los 7 es indispensable, pero llama la atención que el don del líder se encuentre justo en medio del don de dar y el don de la misericordia. Esto es impactante. Nada es casualidad. Si esta lista fuese un lugar alrededor de la mesa, encontraríamos que el líder está copado por sus 2 lados. Así es. Y es que el don de director no es el primero, de hecho, es el penúltimo. Y se encuentra justo entre el don de dar y el de la misericordia. Vaya mensaje de Dios. Un líder sin estos 2 atributos esenciales no podrá dirigir de forma efectiva. Es fundamental que el líder espiritual sea dadivoso y misericordioso. Es indispensable. Si no, pues va a ser un trabajo rígido, carente de gracia, carente de amor, carente de misericordia. Dios ante todo es misericordioso. Qué bueno que no es como yo, caray. No, yo sería implacable en ciertas cosas. Si yo veo ciertas cosas en mis alumnos, no, yo me pongo a veces. Tengo que ir al baño, decirles una pausa, jóvenes, ahorita vengo. ¿Cómo no hay una pera para pegar ahí en el baño? Algo que, ¿no? Un cubículo para gritar, para... Ni hablar. Bien, siguiente, David, si eres tan amable. Tom, vamos a leerlo en la palabra. Primera de Timoteo 3, del 2 al 8. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Bueno, ahí están las condiciones para tener un liderazgo. ¿Ya viste? De un lado, fíjate cómo dice, hospitalario.
irreprochable, no enojón, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. No debe ser un recién convertido, debe gozar también una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sea amoroso, amable, dadivoso. En esa mesa, copado con el que da y con la misericordia, con el don de dar y con el don de la misericordia. Qué fantástico. Por favor, David. Siempre Dios nos sorprende, ¿verdad? Siempre nos da un escrubolazo. Los dones de la gracia son las herramientas y aditamentos especiales que hemos recibido de Dios para llevar a cabo el servicio que nos ha encomendado. Es muy importante resaltar que todo don divino tiene el propósito de glorificar a Dios, no a nosotros. No te pongas las medallas. Ay, convertí al tipo. Ya llevo 40 convertidos. Okay. Todos los discípulos que hay en este trabajo son de Cristo. No hay ningún discípulo que sea mío. Todas las ovejas que hay aquí, todos los creyentes que hay aquí son de Cristo. No hay ningún creyente que sea mío. Mío es solamente mi alma. Y tengo una responsabilidad enorme de cuidarla. Todos los días amanezco con un tsunami que me va a tragar y tengo que depender de Dios corriendo para que Él me guarde y me pone una tabla de surf, ¿no? Y me enseña por dónde hay que llegar el tsunami. Échale, mi estimado, donde no te afecta. Repito, quiero decirte algo. Yo no soy un buen pastor. Cristo es un buen pastor. Repito, yo no soy un buen marido. Cristo es un buen marido. Repito, yo no soy un buen maestro. Cristo es un buen maestro. Y en la medida en la que yo reconozca que yo no soy bueno para nada, Dios podrá hacer todo en mí. Pero si yo me siento bueno para algo, entonces estoy limitando profundamente el trabajo de Dios para ganarme mis propias medallas. Eso sería ser muy, 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 muy criminal. Bueno, esa es la condición de mi naturaleza, quiero decirte. Mi naturaleza es orgullosa, perversa, mentirosa, aprovechada, avariciosa. Esa es mi naturaleza. Yo no sé si tú tengas una como la mía, pero la mía está terrible, espantosa. Y yo tengo que estar cuidando todos los días. Dios, guárdame de mí, cuídame de mí. Perdón, con todo respeto, ¿cómo voy a andar viendo si ustedes están bien o mal? Yo no ando juzgando sus vidas, nada más quiero aclarar ese punto, porque hay algunas personas que pueden estar pensando que si los estoy viendo, que ando leyéndolo. No estoy viendo nada. Si estoy muy ocupado en el alma que tengo y que Dios me ha encargado. Mi oración por todos ustedes es que Dios los guarde y que haga Él las joyas preciosas que en sus manos que quiere hacer. Esa es mi oración. Yo no cuestiono nada, ni ando pensando en nada. Y si algún tipo de pensamiento llegara a mi mente, inmediatamente Dios se encarga de hacérmelo ver y neutraliza al enemigo, ¿no? Así que este es el factor. Todo don divino tiene el propósito de glorificar a Dios, no a nosotros. No te cuelgues las medallas, no nos las colguemos. De hecho, fíjate, esto es impactante. Si nosotros glorificamos a Dios con nuestros dones, Dios nos va a glorificar a nosotros. Esto es impactante. Si tú glorificas a Dios, entonces Dios se encarga de glorificarte a ti. Me acuerdo aquella película fantástica de los muchachos, ¿cómo se llama? Los de las Olimpiadas de carros de fuego. Carros de fuego.
Es una película que podría recomendar. Yo nunca recomiendo películas, no soy muy fan de las películas, pero esta es una película que podría recomendar, imagínate. Y se trata de un competidor de las Olimpiadas que decide glorificar a Dios a pesar de que todo está en contra para que no lo haga. Y Dios al final lo glorifica a él. Digo, ya te di el mega spoiler, pero no importa, la puedes ver, está increíble y alienta mucho el corazón. Bien, nuestra propia gloria es banal y malvada, pero la gloria de Dios es pura y verdadera. En resumen, el Espíritu Santo siempre nos llevará a las verdades ancladas en la palabra de Dios y nunca, nunca irá en sentido contrario, y menos va a justificar nuestros pecados. No, solo hay un espíritu verdadero. Solo hay un espíritu verdadero. David. Bien, segundo tema, santificar su nombre. Lo hemos ya mencionado en este primero, pero ahora nos vamos a enfocar en este punto. Adelante, David. Tom, si eres tan amable. Mateo 6, 9. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes por qué puse este pasaje? Porque todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Y así empieza. Imagínate, ¿cómo oro? Antes que nada tienes que entender que todo lo que pidas tiene que santificar a Dios. Antes que nada, antes que cualquier otra cosa, lo que pidas tiene que santificar. Lo que pidas, lo que ores, tiene que santificarlo. Tu vida, David. Ahora entramos al terreno más sagrado y de mayor reto para nuestra vida, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros en sentido contrario a todo lo que cualquiera de nosotros somos de manera natural. Algunos podrían decir esto, que tenemos el yin y el yang, ¿no? Sí, el Espíritu Santo es todo lo bueno y nosotros somos todo lo malo. Claro que en la filosofía del yin y el yang tú traes lo bueno y traes lo malo. No hay nada bueno en nosotros. El Espíritu Santo es todo lo bueno y nosotros somos todo lo malo. Cuando pensamos en la palabra santo, muchas connotaciones místicas pueden venir a nuestra mente, pero en realidad santo significa, de forma literal, separado, aparte. No te conflictúes. Santo es aparte, separado. Esto implica que solo hay una forma de entender la santidad y es a través de la esencia de Dios. Ser santo es ser uno con la esencia divina, por lo que santificar su nombre involucra la decisión de permanecer en relación permanente con el separado, con Dios, a través de su gracia. Esto significa separarse del mundo y de la naturaleza del pecado. Eso es. O sea, si tú traías todo un menú de elementos de la santificación, no es ser uno con Dios, tranquilo. Él se va a encargar de hacerte santo. Tú no tienes que hacerte santo, tú no te puedes hacer santo. La única cosa que necesitamos hacer para ser santos es estar con Él, depender de Él, amarlo a Él. Y eso nos garantiza ser santos. Pero tenemos que permanecer en Él. David. Aquí el gran reto es hacerlo cada momento, vivir así en un presente continuo. La clave es haberse perdido. Créeme. Lo que a nadie le gusta, siempre que vamos al espejo de nuestra naturaleza, ¿quién es el más bueno en esto? Yo. ¿Quién es el más bien portado? Yo. ¿Quién es el mejor ser humano de la cuadra? Yo. ¿Qué pregunta? La clave es saberse perdido, necesitar de la ayuda e intervención de Dios en cada momento, vivir en la paz de sabernos amados por Dios
y permanecer enamorados de Él. Esa es la clave para la santidad. No es un compromiso, cuidado, hay mucha gente que trae cargando que quiere ser santo. No, no vas a poder jamás. Es una carga que tú y yo no podemos llevar. No es un compromiso. No es una responsabilidad. No. Es un anhelo vehemente e inagotable por agradarlo. Eso es ser santo. En todo momento querer agradarlo, querer agradarlo, querer agradarlo, querer agradarlo. La función del Espíritu Santo dentro de nosotros es santificar el nombre de Dios. Esa es la función. En la medida que vamos creciendo en nuestra relación con Dios, entendemos que Dios no nos pide no fallar, sino ser santos. Él no nos pide no fallar, nos pide ser santos. Es muy diferente. En resumen, podemos decir que vivir en santidad es permanecer en el amor de Dios amándolo. Amándolo. Si permanecemos en el amor de Dios amándolo, Él nos va a mostrar lo que tenemos que arreglar, lo que tenemos que corregir, lo que no debemos hacer, lo que no es mejor para nosotros, lo que está estorbando en nuestra relación con Él. Pero desde el parámetro de su amor, no de su juicio. Y es que siempre que pensamos en la santidad, lo primero que viene a nuestra mente es su juicio. No, tenemos que quitar eso de nuestra mente. Es su amor el que tiene que estar allí como un enfoque absoluto. Es su amor, no su juicio. Él te ama y quiere que seas pleno y quiere que lo honres y quiere que lo glorifiques y quiere hacerte la persona que ha preparado, que ha planeado hacer en ti. Pero para llevar a cabo esto necesitas estar pegado a Él en su amor. En su amor, desde el parámetro de su amor. David. Tom. Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Exactamente. Eso es. Eso es lo que Dios pide que hagamos. David. Tom. Primera de Juan 4:20. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así es. Este es el factor. Siguiente. Tom. Primera de Corintios 13, del 4 al 8a. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Un hombre así ya vino aquí al mundo y lo clavamos en una cruz. Tú y yo no soportaríamos ver a este hombre en nuestra presencia. No soportaríamos verlo. Todo el mundo piensa, ay, si yo estuviera en ese tiempo de Jesús, sería la experiencia más terrible de tu vida. Porque tú mismo sabrías que eres pecador nada más por verlo. Y tú mismo entenderías todo lo mal que hay en ti. No todo lo bueno que hay en él. No, tu mal es tan grande que no te dejaría ver su bien. Este ser humano ya estuvo aquí. Y lo clavamos en una cruz.
David. Esta permanencia de amor hacia Dios es el temor de Dios que describe la Biblia. Más allá de cuidar hacer algo que no le agrade, se trata de hacer todo por amor a Él. E involucra nuestra humildad y honestidad para reconocer cuando su amor no está en sintonía con nuestro sentir o con nuestro pensamiento. Si tenemos algo contra alguien, el amor de Dios deja de fluir y salimos de su santidad para involucrarnos en el pecado del mundo. Tratar de ignorar el resentimiento o rencor es tomar parte con la justificación de nuestro mal. Recuerda que partimos de la certidumbre de que estamos perdidos y que somos pecadores, por lo que toda justificación nos sacará de su santidad. David. Tom. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es. Dios es luz, Dios es gozo, Dios es amor. Todo lo que no sea en sinergia a esto no tiene nada que ver con Dios, aunque quieras justificarlo. Si te pones un día loco y te pones a gritar como loco, vas a tratar de justificar que estás loco. Entonces vas a empezar a decir, no, es que se pasó. No, es que esta vez había... No, es que nada. Es que estás loco. ¿Estás loco? Tenemos que reconocer que estamos locos y alinearnos al Espíritu, pedirle perdón a Dios y decirle, Dios, perdóname, me aloqué. No hay otra palabra. La palabra necedad de la Biblia es locura, Nada más te lo aclaro para que entiendas qué quiere decir que diga yo que estás loco. Porque somos unos necios. Todos los proverbios que hablan de la necedad hablan de ti y de mí. No hablan de aquel incrédulo, vecino, perverso que te hizo. No, hablan de ti y de mí. Nosotros somos aquellos necios, aquellos locos. Así es que ubiquémonos en esto y atendamos el llamado de Dios a la santidad, al amor, a ser uno con Él. David. Este es el universo. Es una foto del universo como lo vemos desde la Tierra con un lente visual abierto y con cierto tiempo para captar la luz de la Vía Láctea que podemos percibir. Vamos a darle un zoom a una estrella que está por allí. Adelante, David. Ahí está. Ya, qué rápido llegamos. Ok. Yo le puse 5 segundos y me la... A ver, ponle nada más para que se pueda ver lo que yo hice. No, al revés. Eso, ¿ya ves? Bueno. Esta estrella, que es cualquier estrella, tiene un lugar y ocupa un lugar en el universo. Toda la luz que podemos ver en el universo está formado de elementos y cuerpos brillantes que nuestros ojos no pueden percibirlo por la enorme distancia que existe en el espacio. Hay una distancia enorme, pero en realidad todo está lleno de luces y colores. Todo. No lo podemos percibir por la distancia. David, vamos a leerlo. Vamos a hablar de la ciudad eterna. Esta dimensión, tú acabas de ver cómo está limitada la luz en esta dimensión. En nuestra dimensión la luz está limitada a los astros que aparecen, las estrellas, el sol.
Pero vamos a leer qué va a pasar, qué característica va a tener la ciudad de la eternidad, aquella ciudad que está en una dimensión completamente distinta a la nuestra. Adelante, Tom. Apocalipsis 21, del 23 al 27. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, ese es un asomo temporal a la dimensión eterna, que no podemos ni siquiera imaginar, en donde la gloria de Dios será la luz absoluta, pero no es una luz que depende de un cuerpo, no, es una luz permanente desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Impactante. Por eso es que va a abarcarlo todo, porque va a ser desde dentro hacia afuera, como nuestra relación con Él va a ser desde dentro hacia afuera. David. Así es. No, la siguiente. Puse esta imagen como un espectro completamente ajeno a lo que podemos imaginar. O sea, un parámetro para que no te vayas a imaginar algo sobre la eternidad. Lo que te imagines no va a ser. Porque no sabemos cómo es esa dimensión eterna. Ni siquiera la podemos imaginar. Entonces puse aquí una cosa ahí medio rara y medio loca para que ubiques que no hay manera de imaginarse absolutamente nada. Esto te lo puedes imaginar, pero no tiene nada que ver. Adelante, David. Bien, el número 3, el tema tercero. Su amor es la base. Adelante, David. Tom. Isaías 43, 10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Bien, este pasaje no habla del amor, pero habla de quién es el amor y el sentido y enfoque que vamos a darle a este tema. Adelante, David. Hemos abordado el concepto del amor desde la perspectiva de un enamoramiento hacia Dios de parte nuestra. Pero en este tema nos ubicaremos en un ángulo opuesto, en la misma visión de Cristo. Todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida es perfecto, calculado, milimétrico. Si partimos de esta premisa, será mucho más fácil entender que las cosas que suceden a nuestro alrededor son eventos simplemente implementos y herramientas divinas para formar aspectos específicos en nuestro carácter. Esta debe ser siempre la perspectiva en nuestra vida. Recuerda que la visión de Dios parte de su amor y solamente de su amor. No hay otro propósito más que el amor. Ese es el punto. Por eso es que Dios quiere ganar las almas para que se conviertan, porque no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se vaya al infierno. Su amor es lo que mueve todo. Mueve tu vida, mueve los accidentes que te pasan, mueve todo en torno tuyo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Claro, tú estás pensando qué mala onda, y ahora que Dios, ¿qué le pasa? ¿Por qué esto? Pero en realidad está moviendo todas las piezas del tablero para ganar a toda la humanidad posible, porque nos ama a todos. Al que tú odias, Dios lo ama. Con eso te digo todo. David. Tom. Primera de Pedro 3,
del 9 al 10. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así es. Dios no quiere que nadie se pierda porque todo se va a perder. Todo. El infierno es el fin de todo. El lago de fuego eterno. David. Tom. Juan 3, del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Este es el punto. ¿Más claro? De tal manera amó Dios al mundo que pagó por todos a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es la manifestación de Dios en carne y hueso. Y vino para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos alcanzar en nuestras fuerzas, tener esa comunión con Dios que tú y yo no podemos alcanzar porque por el pecado y por nuestra naturaleza. Él tuvo esa comunión con Dios, tuvo esa vida perfecta que todo hombre debimos haber tenido para lograr la aceptación de Dios y la justicia de Dios en nosotros. Y habiendo vivido de esta forma sin pecado, fue llevado a la cruz. Hay una cláusula maravillosa que aparece con letras muy pequeñas en el libro de la ley, que dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y de esa cláusula se tomó Dios para poder castigar a Jesús, de esas letras pequeñas. Y ahí castigó a Cristo, lo castigó por ti y por mí. Oye, pero Cristo es Dios. Sí, Él es Dios hecho hombre, de carne y hueso. Y Él castigó a su Hijo. Él castigó a su Hijo allí, pero porque fue colgado en un madero. No porque hubo pecado en Él, sino porque fue colgado en un madero. ¿Y por qué fue colgado en un madero? Porque no lo soportamos en la tierra. Y Dios, sabiendo que no lo íbamos a soportar, puso esa cláusula para poderlo castigar. Y por eso pudo castigar a su Hijo. Y todos tus pecados, tuyos y míos, los cargó en Él, para liberarte a ti y a mí de todo lo que hemos hecho. Es que no había otra manera. Qué jugada tan maestra y amorosa de Dios. No había otra forma. Y Dios lo hizo. Lo logró además. Impactante. Por eso, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. David. Todo lo que padecemos es producto de nuestra naturaleza incrédula y pecadora. Todo. La mayoría de nuestros problemas, o sea, nosotros padecemos la vida, la economía, la familia, las situaciones, lo que nos pasa, por nuestra naturaleza incrédula y pecadora. Por eso padecemos.
Ve a los animales. ¿Qué problema tienen? Bueno, el problema es el hombre, ¿no? El único problema del animal es el hombre. Fuera de ahí, pues no tienen problemas. Claro, los ciervos andan cuidando que no los casen los tigres, ¿no? Y los tigres andan cuidando que no los casen los hombres o que no les quiten el terreno de donde viven los hombres. Pero ¿qué problemas tienen los animales? Como dijo Jesús, las aves que comen, ellos no tienen problemas, no van con el psiquiatra. Todos los problemas que padecemos son producto de nuestra naturaleza incrédula y pecadora. La mayoría de nuestros problemas solo están en nuestra mente. Si cambiamos nuestro ángulo visual terrenal por el divino, entenderemos mejor que todo lo que sucede en nuestro alrededor ha sido planeado y permitido por Dios con un propósito de amor, incluyendo los vientos que nos parecen contrarios. Todo es por amor a las personas. Por eso Dios te puso en la familia que te puso, para hacer una influencia en los demás. Tú eres esa gota de agua que emana la onda en el agua. Tú eres esa gota. Por eso Dios te puso en esa familia, para que con ese efecto ese aro de influencia de Dios pueda llegar a otros. Verán a Cristo en ti. Al final entenderemos que los vientos de Dios siempre estuvieron a nuestro favor. Cada problema, cada situación o circunstancia es a favor nuestro, aunque en ocasiones la neblina de nuestra mente nos diga lo contrario. El amor de Dios siempre está ahí, trabajando. David. Tom. Lucas 9 del 54 al 56. El Señor, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí la palabra del Señor no va, es al ver esto, disculpen. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Que Jacobo y Juan se enojaron porque hubo un grupo de personas que no dejaron entrar a Jesús. Entonces se voltearon y le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya y los elimine y los pulverice? Y Jesús les dijo: ustedes están locos. No tienen idea de qué espíritus son. Yo no he venido a perder las vidas, sino a salvarlas. O sea, ustedes las quieren difuminar, evaporar. Yo he venido a salvarlas. Qué impactante revelación. Qué diferente es presentar a Dios como se debe, ¿no? Sin esa capucha negra que el hombre le quiere poner siempre como un Dios dictatorial y juzgador. No, es amoroso, es puro amor. Todo lo que Dios hace alrededor de ti es por amor a otros y por amor a ti también, pero también por amor a otros, aunque no lo veas, aunque usted no lo crea. Siguiente. Cuando David Livingstone llegó a África en 1841, David Livingstone, bueno, el continente era llamado el cementerio del hombre blanco. En 1841 así se llamaba África, el cementerio del hombre blanco. Y la región era tan exótica como hoy lo es para nosotros el universo. Aunque los portugueses, holandeses e ingleses estaban explorando el interior, los mapas africanos tenían áreas inexploradas en blanco, sin carreteras, sin países, sin puntos de referencia. Livingstone ayudó a volver a dibujar los mapas, explorando lo que ahora son una docena de países, incluidos Sudáfrica, Ruanda, Angola y la República del Congo. También hizo que Occidente se diera cuenta de la continua maldad de la esclavitud africana. Tomó nota de todo, se hizo parte de los pueblos y predicó por todas partes el Evangelio. David Livingstone. Siguiente.
La amada esposa de David, Mary, que había regresado a África y acababa de dar a luz a su sexto hijo, murió durante la misión en 1862. Pasaron los años sin noticias de Livingstone, por lo que algunas expediciones salieron a buscarlo. La más famosa de ellas involucró a Henry M. Stanley, reportero del New York Herald en el 1871. Por fin lo encontraron en Ujiji, bonito nombre Ujiji, para una nena, ¿no? Ujiji, en el lago Tanganica. Fue en ese momento que pronunció la legendaria frase, Dr. Livingstone, supongo, pero Stanley no pudo convencerlo de volver a casa. Livingstone murió en 1873. Fue encontrado de rodillas con las manos unidas en actitud de oración en una choza en África. Su corazón fue enterrado bajo un árbol en África y su cuerpo fue devuelto a Inglaterra. Fue honrado con un entierro en la abadía de Westminster. David. Livingstone recorrió miles de kilómetros haciendo observaciones geográficas, tomando notas de todo lo que veía, atendiendo a los enfermos y predicando el evangelio, sobreponiéndose incluso a enfermedades que padeció, pero sobre todo ganándose el corazón de los africanos. Aunque su obra evangelística no fue muy grande, su valentía por encontrar nuevas rutas y dibujar los mapas de la inhóspita África Central allanó el camino para que nuevos misioneros tuvieran una ruta que les permitiera adentrarse para llevar el evangelio. El trabajo de Livingstone creó las condiciones para el crecimiento del cristianismo. Un siglo y medio después de su muerte, la iglesia africana se sigue extendiendo. David. La influencia de Livingstone ha alcanzado a más de 300 millones de personas en África, en países donde, en promedio, 70% de la población confiesa su fe en Cristo. No podemos saber todo lo que Dios hace detrás de lo que está pasando en nuestra vida, pero su plan perfecto contempla no solo nuestro bien, sino el futuro de muchas almas a través del trabajo en nosotros, el trabajo de Dios en nosotros. Antes de reclamar a Dios o quejarnos, debemos hacer nuestra su visión eterna y el amor eterno que mueve al Todopoderoso a hacer algo en nuestra vida. Como las ondas de una gota al caer en el agua, así quiere Dios alcanzar a muchos a través del trabajo que Él hace en nuestra vida. Así. Es Cristo el que se ve a Cristo. Otra vez la gota, gota a gota. David. Así, gota a gota. Acuérdate de esta imagen. Cuando te preguntes, ¿por qué Dios está haciendo esto? Acuérdate de esta imagen. Porque quiere ganar a otros para Cristo. David. Conclusión. Número 1. Recuerda que todo don divino tiene el propósito de glorificar a Dios, no a nosotros. El Espíritu Santo siempre nos llevará a las verdades ancladas en la palabra de Dios y nunca irá en sentido contrario. Número 2. No olvidemos que nunca debemos justificarnos, que partimos de la certidumbre de que estamos perdidos y que somos pecadores, por lo que toda justificación nos sacará de su santidad. Y número 3. Debes tener siempre presente que antes de reclamar a Dios o quejarnos, debemos hacer nuestra su visión eterna y el amor eterno que mueve al Todopoderoso a hacer algo. Siguiente pasaje, vamos a leerlo, con el que siempre terminamos, Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a dar gracias. Sonrían para la foto.